Después de oradores como Emiliano, que se dedica su vida a telemedicina, después de una expositora como Sandra, tiene que haber un pesado en la compañía de seguros, que la verdad que aborda el tema desde una perspectiva muy humilde, porque en definitiva es la de un médico que gestiona riesgos, desde hace ya muchísimos años y que viene desde el sector seguros, tratando de ir acompañando las nuevas cosas que van apareciendo. Y es bastante curioso porque yo soy bastante tronco en tecnología. Una vez quise armar una lista de distribución para promocionar una actividad y armé un foro de debate. O sea que no sé si soy lo más apropiado para hablar de tecnologías. La verdad es que mi abordaje al tema empezó cuando la gente te empezó a preguntar si las compañías de seguro aseguran esta actividad, la telemedicina. Y esto me hace acordar a cómo fue la evolución. Ustedes saben que yo hace 25 años más o menos que estoy en esto y hace 25 años te preguntaban si cubríamos cirugía laparoscópica. Hoy nos parece ridículo. O sea, hace 15 años nos preguntaban si cubríamos cirugía bariátrica. Hace 10 años si íbamos a cubrir una institución que tenía historia clínica electrónica, porque había vacío legal, etc. Y hoy nos preguntan si cubrimos telemedicina. Y la controversia de esto, que podemos decir, es muy clara. Esta charla se podría acabar ya, en beneficio de ustedes y Café, decirles sí. Sí. Y ahí se acabó. O sea, ¿las compañías de seguros cubren telemedicina? Sí. Las compañías de seguros profesionales cubren telemedicina. Ahí me decía León, un amigo, que los fondos de la provincia no están cubriendo esta actividad, pero la verdad que nadie sabe porque nadie tuvo acceso nunca a ese agujero negro que es la póliza de los fondos. O sea, no lo sé, pero ustedes saben que el mercado de seguros está muy concentrado en 4 o 5 compañías. O sea, de 148 compañías que hay en el mercado, no son más de 4 o 5, algunas se está fundiendo por ahí, que se dedican a esto y yo creo que todas cubren telemedicina. Ustedes saben que en seguros lo que no está expresamente excluido está incluido. Con lo cual, para que no estuviera incluida esta práctica, tendría que estar expresamente excluido. Revise sus pólizas y si no lo está... Bueno, y ahí acabaría mi charla, pero como hay que rellenar espacio, tengo un par de cosas para decirles. Un paper hace unos años definió más de 140 definiciones de telemedicina. Y la verdad que el tema de taxonomía hoy todavía se divide, porque a cada uno le gusta tener su definición, ¿no? O sea, con pequeñas sutiles diferencias, cibersalud, telesalud, telemedicina, e-health. La verdad que yo me quedé con esta definición de la OMS porque me parece interesante, porque en una sola definición muy sencilla te habla de los aspectos críticos de esto, es decir, el factor distancia, el factor que esto sirve para... no solamente para el diagnóstico, sino para el tratamiento, pero también para la prevención, el factor de que te sirve también para la investigación, creo que se va a hablar de esto hoy, que te sirve para la educación, o sea, todos los enormes beneficios que tiene la telemedicina. Y uno no podría como asegurador decir, yo no voy a acompañar un poco todos los avances que se están haciendo y no asegurar esto. Me parece que no es posible. Una pequeña, y es imposible no repetirse, es imposible no repetirse. Yo soy un poquito muy esquemático, como buen cirujano, de los usos que tiene la telemedicina para ver toda la enorme gama de posibilidades que tiene esto. Es decir, desde la teleasistencia, es decir, la interacción médico-paciente en una zona hostil, en una zona alejada, en una zona problemática, muy restringido a situaciones muy puntuales, como pueden ser situaciones de catástrofe, situaciones de urgencia, situaciones de guerra. La teleconsulta, que estamos empezando a ver hoy con muchas prepagas, que se está haciendo teleconsulta, con todas las controversias que esto genera. El año pasado estábamos discutiendo esto en un congreso de cirugía y muchos cirujanos se quejaban de que las prepagas estaban utilizando teleconsulta cuando no había un problema de acceso a los médicos en el lugar. Eran médicos de la provincia de Buenos Aires que veían que su fuente de ingresos se mermaba porque le hacían interconsultas con otros médicos que no había. O sea, merece reflexionar ese uso de la telemedicina, que no es el uso que planteó hoy Emiliano, con todas sus posibilidades, y qué es lo que se puede utilizar. Hoy está también de controversia la telepsicología, es decir, la posibilidad de hacer entrevistas. Los psicólogos están comenzando a utilizar todo mucho. La famosa interconsulta, el caso del Garrahan hoy se planteó, es decir, la posibilidad de acceder a centros de conocimientos. Cada vez más vamos a ver televigilancia, telemonitoreo, monitoreo remoto.
O sea, la posibilidad de seguir a distancia parámetros vitales. Es decir, hoy se está monitoreando a distancia presión arterial, hay sensores subcutáneos para medir niveles de glucemia y registros alejados. Ya hay seguimiento con implantes a través en aurícula para seguir arritmias. O sea, vamos a seguir viendo hoy por hoy. Todavía no están validados muchos de los dispositivos estos que se utilizan, que es el hardware, con las bases de datos que se utilizan, pero en un futuro vamos a empezar a ver todo lo que es televigilancia, la telegestión, o sea, toda la posibilidad de pedir turnos online, de seguimiento de cosas online, la telecapacitación, es decir, todas las inmensas plataformas que tenemos hoy para comunicarnos, para hacer seminarios virtuales, para tener cursos autoadministrados, y hoy Sandra habló también de la telecirugía, de la cirugía robótica, la posibilidad de operar. O sea, las posibilidades que tiene la telemedicina son inmensas, inmensas. Sin embargo, hay preocupación en todos lados porque se avanza muy poco en esto. Parte por los riesgos, por todas estas cosas que se fueron hablando hoy. De hecho, la OMS y la OPS publican en el 2016 estas guías para la implementación, diciendo básicamente que lo que se está haciendo todavía es muy poquito al lado de la potencialidad que tiene esta herramienta y nos llama a reforzar esto, que claramente mejora la equidad, mejora la accesibilidad, mejora la calidad, mejora la calidad de vida de la gente. O sea, entonces, lejos podría ser una compañía de seguros de ir en contra de esto, ¿no? O sea, por temores que después son verdaderamente infundados. Repito alguna cosita muy rápido de las ventajas. Facilita el acceso a especialistas. Hoy hay lindos trabajos publicados de resultados muy fantásticos en stroke isquémico, de la posibilidad de acceder a especialistas en stroke desde lugares alejados y iniciar una terapia antifibrolítica en tiempo y forma, rápidamente. O sea, esta posibilidad es fantástica. Evita desplazamientos, favorece la continuidad asistencial, permite apoyar a médicos que se encuentran en zonas alejadas, no solamente en su capacitación, sino en la posibilidad de consultas, facilita el diálogo, aumenta la cultura. Uno de los problemas que tenemos en calidad y en seguridad es la necesidad de activar a los pacientes. Tenemos que necesitamos pacientes más socios de su atención, más metidos en su atención. La telemedicina es una forma fantástica de capacitar, de promover salud, de activar a los pacientes para que se sientan. Yo creo que el futuro de la medicina es que el médico sea un más, vieron que uno están los personal trainers, ¿no? Que sea un medical trainer, ¿no? Que lo acompañemos al paciente en su situación, brindándole herramientas y ayudándolo a que él también se haga cargo un poco, sin abandonar ninguna función de las que tenemos, ni que se nos caiga ninguna chapa. Por supuesto, permite hacer campañas, promoción de salud, una función importante, y la naturaleza colaborativa que tiene la telemedicina favorece el trabajo en red, favorece el trabajo en equipo, lo estimula, tan necesario para la medicina de hoy. Claro, los avances, entonces, claramente hay una falta de infraestructura, o sea, hay barreras que se imponen a esto, básicamente barreras tecnológicas, barreras organizacionales, barreras humanas y barreras siempre me olvido la última, barreras, en definitiva. Entonces entre ellas estas que vemos acá, ¿no? Falta de infraestructura, falta de habilidades, el tema de la conectividad, la deficiencia de red en ciertas áreas, el tema de la interoperabilidad. El tema de la interoperabilidad en salud digital es enorme. O sea, uno con su tarjeta de crédito va a cualquier banco del mundo, sus datos se recuperan, puede utilizar en cualquier cajero, es interoperable. Y nosotros hemos generado muchas veces una torre de Babel con sistemas informáticos que no son interoperables. De hecho, ustedes saben que en Estados Unidos el Medicare tuvo un plan de subsidio para que la gente se informatizara, pero eso no contempló la interoperatividad. Entonces se creó una torre de Babel. Tenemos que trabajar fuerza en que los sistemas informáticos de telemedicina y de informática estén conectados. La resistencia al cambio. Miren, yo no soy el palo de la tecnología, soy el palo de la seguridad del paciente. Vengo de la seguridad del paciente, la gestión de riesgos, y realmente la resistencia al cambio es muy grande para la implementación de este tipo de cosas. Entonces, hay que poner toda cierta presión para mejorar. O sea, si no hay presión para mejorar, si no hay una cosa clara, se hace muy difícil. Y los costos de financiamiento y sustentabilidad del proyecto.
Yo creo que claramente el problema el principal problema que tenemos enfrente es que claramente los avances tecnológicos de las telecomunicaciones van mucho más rápido que los avances en la legislación y en la regulación. Entonces se genera ese famoso vacío legal, ¿no? O sea, que la gente dice, hay un vacío legal. Durante muchísimo tiempo yo creo que esto va a seguir la misma evolución que tuvieron las historias clínicas electrónicas. Es decir, cuando hace 15 años nos llaman a la compañía y dicen, no, nuestros asesores legales nos recomiendan no usar esto porque hay un vacío legal. Bueno, ese vacío legal está lleno ya. A partir de, como dijo Sandra, la ley de firma digital que consagra el documento digital en las mismas condiciones que la escritura. Es una ley del 2001, sancionada en el 2001, reglamentada en el 2007, y a partir, por supuesto, de la ley 26.529 de derecho del paciente, historia clínica, que en su artículo 13 consagra la historia electrónica. O sea, con los mecanismos de seguridad que tiene que tener, métodos no reescribibles de escritura, controles, etc. O sea, hoy ya no hay vacío con respecto a la historia clínica electrónica, pero sí parece haber cierta falta de comodidad en lo que es telemedicina. Y claramente los problemas que plantean son, bueno, problemas de confidencialidad, es decir, cómo se van a proteger, y lo habló Sandra, estos datos que circulan en la red, que van a una nube, que van a un servidor. Se hace un poco más borrosa la identificación inequívoca del paciente y del médico que lo está atendiendo. No sabemos si está solo, si está acompañado, si hay alguien más. Hoy habló Sandra que están con abogados. Me imagino que uno está hablando y tengo a los abogados atrás o los periodistas atrás. Imagínense estas implicaciones que tiene la telemedicina. Borra un poco la responsabilidad, o sea, se hace más difusa la responsabilidad. Yo intervine en una consulta, opiné desde afuera, estoy en Córdoba, opiné, me llamaron 15 minutos, después se tomó una decisión. ¿Hasta qué grado soy responsable o el responsable es el médico tratante que tomó una conducta en base a lo que yo le dije, o en base a mi opinión del taco, o en base a mi opinión de la imagen que yo vi? Se difumina un poco. Un tema de jurisdicciones, sobre todo cuando empezamos a hablar de medicina transfronteriza, es decir, gente por ahí de Paraguay que hace una consulta acá en Argentina, se genera algún tipo de polémica, ¿cuál es la jurisdicción donde tenemos que atender? O entre provincias, temas jurisdiccionales, problemas de deslinde de responsabilidades, tiene que ver un poco con con responsabilidades más claras. Todos estos problemas son los que hay que abordar y, por supuesto, genera un problema en los registros de las historias clínicas, ¿no? O sea, todo esto es lo que necesitamos, como decía hoy Emiliano, y seguramente será abordado con las buenas prácticas. Es decir, tenemos que tener buenas prácticas, códigos, etcétera, más allá de legislación que nos brinden cierta tranquilidad en el uso de estas cosas. Yo lo voy a abreviar, pero bueno, no sabía que se iba a dedicar muchísimo más a este tema, pero claramente me parece que la estrategia de salud digital del Ministerio, la Secretaría, es importantísimo. Y fíjense que hay que apuntar a que se implementen las redes, pero también apunta a que se desarrolle, que haya una regulación o que haya protocolos o normas que acompañen estos desarrollos, que todavía estamos un poquito inseguros todos los que hacemos esto. Y le vuelvo a repetir, esto se cubre, independientemente de, por si no les quedó claro. Estuve revisando algunas, por amigos que me trajeron, términos y condiciones de algunos de los contratos de estos médicos online que están utilizando las prepagas, ¿no? O sea, los contratos que se establecen. Y generalmente cuando ve estos contratos tienen estas partes, ¿no? Primero se define qué vamos a hacer, qué es la empresa, qué se entiende por usuario. El usuario generalmente es el afiliado que optó entrar por este sistema en la página web y utilizarlo. Se ponen condiciones generales, es decir, se explica cuál es el servicio, generalmente se limitan las especialidades. Usted por este servicio va a poder acceder a un médico familia o médico generalista, no va a poder acceder a especialistas. Se dice la consulta no va a ser más de 15 minutos, en 15 minutos se corta. Se va a decir en qué días vamos a atender de 8 días hábiles de 8 a 21, por ejemplo. Se dice el ámbito, algunos ponen el ámbito, vamos a atender el ámbito de CABE, Gran Buenos Aires, o sea, un ámbito restringido de atención. ¿Cuál es la tolerancia de espera? Porque yo tengo un turno y de repente el paciente no aparece. Bueno, todas estas cosas son condiciones generales. Las condiciones particulares donde se dice claramente que esto no reemplaza, y ahí entras en el problema, no reemplaza la consulta presencial, pero la estoy haciendo. Entonces, ¿cómo es? No reemplaza la consulta por guardia, pero te la estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el límite de la responsabilidad?
También se hablan de los requisitos tecnológicos, las obligaciones del usuario, que básicamente son cumplir con las normas que están establecidas en estos términos y condiciones. Por supuesto que todo esto también dificulta mucho el consentimiento informado de estas cosas. Y una cosa que me llamó la atención en estos contratos, en dos de los que vi, es que las empresas limitan su responsabilidad mediante una cláusula que dice la empresa no se hace responsable por las circunstancias que surjan de lo que haya decidido el médico que usted consultó. Me parece una barbaridad eso porque esto es como decir, habiendo escalera no me hago responsable del uso de ascensor, como parecía. Es decir, no veo la forma en que la empresa pueda deslindar su responsabilidad de un médico que usted ofreció en su portal web y que está en su plantilla. La verdad es que no la veo. Temas de exclusiones, generalmente estos temas excluyen, por ejemplo, no vamos a hacer certificados médicos por estas circunstancias, no vamos a hacer aptos físicos por estas circunstancias, se excluyen urgencias, algunos se excluyen salud mental. Y se habla de la confidencialidad, se especifica claramente que esto no va a ser grabado bajo ninguna posibilidad, que se va a restringir, se va a guardar la información y que se habla también de la legislación aplicable a todo esto, ¿sí? Dónde se van a dirimir las consultas. O sea, si ustedes tienen posibilidad de ver este tipo de contratos, en general son muy parecidos todos. Yo no quiero dejar de hablar hoy de un tema que es mucho más usado que la telemedicina, pero que no deja de ser una forma de medicina a distancia o de medicina, que es el WhatsApp. El uso del WhatsApp en el mundo está absolutamente generalizado. Generalizado. Y cualquier norma que diga que tienda a prohibir el uso de WhatsApp va a fracasar porque el WhatsApp está buenísimo. Entonces, claro, es decir, fíjense lo que soy el WhatsApp. Vos estás en contacto con 256 personas, grupos de afinidad, que te consultás, que te consultan. O sea, tiene una serie de ventajas descomunales el WhatsApp. El problema es que no tiene todavía los mecanismos de seguridad informáticos que tienen las historias clínicas. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es buscar aplicaciones que te den las mismas prestaciones que el WhatsApp, mejoradas incluso porque están pensadas con las protecciones digitales que tiene un sistema de informática, que hoy no las tenemos. Porque si nos ponemos a pensar las ventajas, te ahorra un tiempo fantástico. Es decir, hoy la atención es interdisciplinaria. Muchos especialistas opinan y es muy difícil tenerlos juntos todo el tiempo. Entonces yo puedo mandar una imagen, podemos opinar, podemos discutir, te ahorro un tiempo fantástico. Vimos lo que era el tratamiento de fibrinolíticos en el tema de stroke. Imagínense la rapidez de transmitir un electrocardiograma rápidamente para que ya esté preparada la unidad de hemodinamia, o sea, un ahorro de tiempo. Vieron que la gente por ahí no se anima a hablar en un Ateneo. Acá no levantan la mano. Si yo les pregunto, no, ahora si hacemos un foro todos preguntan. ¿No? Es como que el WhatsApp aplana jerarquías. Y gente que por ahí es tímida para hablar, no tiene problema en expresar su opinión, opinar a través de los foros de discusión por WhatsApp. Y esto está muy bueno, porque realmente el aplanamiento de jerarquías es muy bueno, darle una voz a la gente, que la gente pueda opinar. Es una herramienta de aprendizaje fantástica. Yo la utilizo, tengo varios foros donde el conocimiento que se adquiere por la opinión de 200 personas opinando es mucho mayor que la suma de los individuos. O sea, es costo bajísimo al lado de las otras implementaciones. Facilita la comunicación intradepartamental. Ustedes saben que hoy se está usando mucho el WhatsApp en recorridas, hoy lo decía Emiliano hoy a la mañana, o sea, facilita mucho la transmisión de imágenes, de laboratorio, etcétera, queda registro. Es una herramienta fantástica de apoyo a pacientes. Imagínense que yo soy un especialista en diabetes y tengo un grupo que se autocuida y tengo un grupo de 250 pacientes que entre todos compartimos, todos acceden a mí, todos puedo hablar. Es una ventaja enorme. Y es una buena forma de mantenerse en contacto. Vieron que el día a día a veces nos aleja de los colegas, pero bueno, el WhatsApp cada tanto me aparece un WhatsApp de seguridad del paciente y ahí están. Entonces es una buena forma de estar en contacto permanente. Claro, te trae todos estos problemas, ¿no? Interrupciones frecuentes, disparidad en la urgencia, porque hoy hablaba Emiliano de las dobles de rayita, ¿viste? A mí mi hijo me enseñó cómo deshabilitar eso. Porque él no quiere que sepan que ve el mensaje, entonces yo lo deshabilité. Entonces mucha gente te dice, te mandé un WhatsApp y no me respondiste. Entonces, claro, la gente manda un WhatsApp y piensa que vos vas a responder inmediatamente. Entonces, este es un tema. El hecho es bueno estar conectado, pero a su vez muchas cosas requieren comunicación verbal, ¿no? O sea, interacción cara a cara, y esto te la disminuye. Dificulta el registro en la historia clínica, porque es problemas de identificación, y también está el tema de violar la privacidad. Claramente, acá el tema enorme en WhatsApp
es el tema de la violación de la privacidad y la confidencialidad. Porque todos mandamos. Cuando yo lo decía muy bien Emiliano, fue muy claro. Nosotros no queremos correr riesgo y mandamos la cosa en forma anónima, mandamos la imagen en forma anónima. Pero una de las metas internacionales de seguridad es la correcta identificación del paciente que estás atendiendo. Entonces, este es un problema que lo tenemos que resolver de alguna manera. No sé si alcanzan a leer, pero este protocolo de un estudio de abogados británicos me pareció muy interesante sobre las preguntas que tendría que hacerse un profesional a la hora de utilizar el WhatsApp. La primera pregunta es, ¿el receptor que va a recibir mi mensaje está relacionado con el tratamiento? Si no está relacionado con el paciente, con el tratamiento. Y la segunda pregunta ¿es posible identificar al paciente en este mensaje que estoy mandando? Entonces, yo estoy mandando un mensaje como una consulta, un TAC, una imagen. El paciente no está vinculado, el receptor, al tratamiento del paciente. Y a su vez, no es posible identificar al paciente. Esta información no se considera información protegida. Ahora bien, si el receptor de mi mensaje de WhatsApp está vinculado al tratamiento, o sea, va a intervenir en el tratamiento, forma parte del equipo, yo puedo asumir el consentimiento del paciente porque forma parte de mi equipo, pero en estas circunstancias sería inapropiado y potencialmente negligente hacerlo anónimo a los datos. Yo tengo que poner el nombre, pero para eso tengo que tener adecuados mecanismos de seguridad que no lo tengo. Por más que el WhatsApp, ahí estoy terminando, transcripciones. O sea, he agotado mi tiempo, horrible. Bueno, y básicamente quería terminar con los usos del correo electrónico, que son hoy ya sí tener recomendaciones muy claras, porque hoy sí hay legislación mucho más clara y jurisprudencia con respecto al uso de los correos electrónicos, que hoy sí es una forma que ya forma parte en los juicios. No hemos tenido problema básico con WhatsApp. Algunas recomendaciones de tratar de establecer con el paciente cuáles son los límites del uso del correo electrónico, cuáles son las utilizaciones que hay que darle, y creo que también esto es importante. Como nos quedamos cortos, yo voy a despedirme. Así que muchas gracias por todo.